verla, compañeros, hay que ver la declaración. Y hoy les mandé yo aquí la ley para el uso del símbolo de la Cruz Roja y también les mandé la ley contra la tortura, ¿verdad? En el caso de la ley por el uso del símbolo de la Cruz Roja, esa ley ya tiene una reforma, pero a mí lo único que me interesa es que les quede claro algo, que es delito usar el símbolo de la Cruz Roja en sí misma y el nombre de la Cruz Roja, también es delito, que tiene una pena de prisión de 6 años, ¿verdad? Esto es lo que me interesa que ustedes tengan presentes, que es un delito usar esos símbolos. Y por favor, compañeros, como no nos va a dar mucho tiempo de revisar despacio, si tienen dudas de los documentos del derecho internacional humanitario, pues vamos, me las plantean y por acá y las vamos resolviendo. Yo sé que los documentos están bastante claros, pero si hubiera alguna duda, que los vean. Y por favor, véanlos con tiempo, vean el video también con tiempo. Bueno, retomemos lo que nos toca ahorita de derechos humanos, que yo quiero abordar con ustedes por lo menos en 2 clases más, y las últimas ya nos quedamos con el derecho internacional humanitario. Dos de derechos humanos, 2 de DIH antes de finalizar. Bueno, artículo 5, Giselle, del Pacto de San José. Con mucho gusto, licenciado. No, Giselle es Lisette. Gracias, Lisette. De Giselle Contreras. Ella sabe, va a levantar la mano y ofrecerse y todo. Giselle. Está bien, licenciado. Yeah. Artículo 5 del Pacto de San José dice derecho a la integridad personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados con la mayor celeridad posible para su tratamiento. 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Bueno, gracias, Giselle. Vean, pues, compañeros, el artículo 5. En el numeral primero, tenemos que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Es decir, la integridad de una persona no es solo su cuerpo, no solo que su cuerpo no puede ser sujeto de malos tratos, de lesiones o algo, sino que también su mentalidad, su paz interior y los aspectos morales de esa persona. También incluiría su patrimonio. Entonces eso sería como un derecho humano. Ahora, este número primero tiene relación con el numeral 2. En el numeral 2 tenemos que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona que esté privada de libertad tiene derecho a ser tratada con dignidad. Ahora, aquí es importante que tomen en cuenta algo, y es que una tortura, un trato cruel, un trato inhumano, no se da solo en una cárcel. Es decir, no se da solo ahí, sino que estas condiciones de tortura, digamos, una pena cruel, una pena sí puede ser en la cárcel. Eso solo va a ser en una prisión privativa de libertad, una pena. Pero la tortura, un trato cruel, un trato inhumano, un trato degradante, no necesariamente va a ser en una cárcel. Puede ser en otros ámbitos, un hospital, una institución del Estado, un hogar de ancianos. Se recuerdan, a veces tenemos familiares o conocidos que toman demasiado y entonces se busca un lugar donde irlos a encerrar, digamos. También esos lugares. O sea, todo esto de trato o penas crueles, inhumanos o degradantes, no solo es en las cárceles. Ahora, por esa razón,
¿verdad? Permítame, Daniel, por esa razón es que Guatemala tiene una ley específica en relación a ese tema. Yo ya se las mandé a ustedes ahí en el tablero. Es esta ley que les va a aparecer ahorita en pantalla, que es la ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Aquí lo que me interesa son dos aspectos, compañeros, tres aspectos. Uno, que sepan ustedes que en Guatemala existe una ley que regula la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes, que hay una comisión integrada por 5 personas, que son los relatores contra la tortura. Es una comisión y los relatores contra la tortura. Y de aquí, ¿saben qué me interesa de esa ley? Por eso se las mandé. Primero, me interesa, básicamente lo que me interesa es, vean la ley porque les sirve saber, compañeros, es importante que lo sepan, pero el que me interesa es el artículo 4 completo, es decir, todo el artículo 4. Básicamente, las definiciones, qué es tortura, qué es tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y vean que, por ejemplo, aquí, compañeros, aquí en estas definiciones, como pueden ver, aquí no habla de cárceles, aquí habla de cualquier lugar donde haya personas que están restringidas o resguardadas, etc. Entonces, esto puede ser un hogar, una ONG, una escuela, una institución, etc. ¿Qué es privación de libertad? ¿Qué entendemos por privación de libertad? ¿Qué es lugar de privación de libertad? Aquí están las definiciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que necesitamos de esta ley, compañeros, el artículo 4 completo, ¿verdad? Y que sepan ustedes que hay una ley, una comisión contra la tortura y además un artículo 4 que define, que establece las definiciones, ¿verdad? Entonces, eso es importante, compañeros, porque vean, por ejemplo, fíjense que hace como un mes o un mes y medio estuvieron saliendo publicaciones en Twitter, en Facebook, de personas que denunciaban, en TikTok, de personas que denunciaron que en un colegio de aquí de la ciudad de Guatemala había pasado un problema con unos niños pequeños, eran pequeños los niños, y decían que el baño estaba clausurado, no sé por qué razones, y sin embargo un niño entró al baño y hizo uso del baño y lógicamente lo ensució. Y dicen que la directora de ese lugar hizo que el niño limpiara el baño, ¿verdad? Que él lo limpiara. Era un niño pequeño. Entonces, y lo pusieron a limpiar el baño. Entonces, eso era un colegio, eran niños, eso puede ser constitutivo de un trato cruel e inhumano que está aquí en esta ley. Entonces, lo que yo quiero que tengan claro entonces es que la posibilidad de un trato cruel o inhumano no es solo en las cárceles. Puede darse en una escuela, en un instituto, en una institución, en un hogar de ancianos, en una guardería, etc. Entonces, es importante que ustedes tengan la definición, ¿verdad? De esa figura, ¿verdad? De esa figura, ¿verdad? Que ustedes tengan esa definición. Y por eso es importante que lo vean. Ahora, ya saben ustedes, yo ya les mandé la ley, ya la tienen en su poder y ahora ya saben ustedes que existe la ley, el órgano de relator de verificación, que es la comisión de relatores, y además ahora van a leer las definiciones para saber qué significa cada concepto. Bueno, entonces ya tenemos eso. Ahora regresamos. Saben que un comercial, saben que yo estoy optando a uno de los, yo soy uno de los candidatos para ser relator de la Comisión contra la Tortura, esa que acaban de ver. No creo que vaya a ganar porque eso es político y eso seguramente ya está arreglado, pero
Pero no hay que dejar de participar. Si uno cree tener las cualidades, uno debe participar. Aún sabiendo que lamentablemente en nuestro país muchas cosas están politizadas, económicamente arregladas y todo, pero hay que hacer el esfuerzo porque si uno no hace los intentos, las cosas nunca tienen la posibilidad de mejorar, ¿verdad? Entonces yo por eso estoy ahí. Y porque yo siempre he estado en albergues, en hogares y todo, ¿verdad? Cuando estén en el Congreso, espero que ahí sí ya voten ustedes por mí, ¿verdad? Cuando sean diputados y diputadas ustedes. Bueno, pero mientras tanto sigamos. Ahora regresemos al Pacto de San José, compañeros. Estamos siempre en el artículo 5, es el que estábamos viendo. Ya vimos entonces del artículo 5 los numerales 1 y 2, 1 y 2. Ahora, ¿se recuerdan ustedes que yo la semana pasada les estuve hablando a ustedes y yo les hacía ver que me preocupaba mucho la circunstancia de que porque nos cae mal un funcionario, un exfuncionario público y porque es un corrupto, nosotros ahora se haya atacado a la madre, al sobrino menor de edad o a la madre que es una anciana, una persona de la mayor edad. Vean este artículo 5, numeral 3, y dice, la pena no puede trascender del delincuente. Esto, básicamente, ya lo habrán visto ustedes anteriormente, pero esto es básicamente, compañeros, que se dice esto mismo que está ahí resaltado, esto mismo se puede decir de otra forma, y se puede decir, la responsabilidad penal es personal, ¿verdad? Así, la responsabilidad penal es personal. ¿Qué significa eso? Y ahí como lo pueden ver en la ley que tienen ustedes ahí a la vista. Significa, compañeros, que si un familiar nuestro viola la ley, comete un delito, un asesinato, corrupción, drogas, etcétera, él es el delincuente, aunque sea mi hermano, aunque sea mi familiar. Pero la responsabilidad penal no trasciende a la familia. No porque el hijo sea un delincuente, el papá será un delincuente o será tratado como delincuente. Entonces, eso es lo que nos transmite. Por eso era que yo les decía la semana pasada que tenemos que hacer el esfuerzo de cumplir estos principios en donde la responsabilidad penal no trasciende del delincuente, es de él la responsabilidad penal. Ahora, diferente es la responsabilidad civil, las deudas, por ejemplo. Que las deudas también son de él, ¿va? Las deudas son del deudor. Pero eso sí, las deudas sí trascienden al patrimonio, las deudas sí se pasan al patrimonio. Entonces, si el deudor tiene una herencia, la deuda se va para la herencia. Ahí sí, pero en penal no. Vean el artículo 36 del Código Penal. 36, por favor, 36 del Código Penal. Alfonso Bosch. Alfonso. Buenas noches, licenciado. Vamos a saludarnos, Alfonso, como debe ser. Buenas noches, licenciado. Hola, mucho gusto, Alfonso. 36, por favor, Alfonso. Con gusto. ...36 del Código Penal, me dijo, ¿verdad? Así es. Con gusto. Artículo 36. Autores. Numeral 1. Quienes tomen por parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. Numeral 2. Quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo. Numeral 3. Quienes cooperan a la realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución, con un acto sin el cual no se hubiera podido cometer. Numeral 4. Quienes habiéndose concertado con otro u otros para la ejecución de un delito, están presentes en el momento de su consumación. Bueno, y ahora solo aprovechen de ver el 37. No lo leamos, ese no.
Pero vean de lo que leyó Alfonso, compañeros, de lo que él leyó. Vean que ahí dice los que participaron directamente en el delito o los que colaboraron, pero no la familia, no los conocidos, no los vecinos. Nosotros en nuestro país hemos llegado a una situación en donde hasta ser amigo me atacan. O sea, por ser amigo de alguien, por ser vecino de alguien, por trabajar en el mismo lugar, por ser conocido de alguien, por haberme tomado una foto. Eso no puede ser, compañeros. Vean, la pena no puede trascender del delincuente. Entonces, por ejemplo, yo en Facebook, compañeros, yo en mi página de Facebook, yo tengo una página que se llama Licenciado Franklin Azurdia. Yo ahí tengo conferencias, tengo etcétera, algunas que he dado yo y otras que he pedido favor a profesionales que ya los dieran. Entonces recuerdo que, por ejemplo, hay una que la otra semana se los voy a pasar con un juez. Y cuando yo le pedí al juez y le digo, mire juez, hágame la campaña, ayúdeme una conferencia para los estudiantes de Derecho. Hable de tal tema. Muy bien, dice. Y él da la conferencia. Solo por haber dado la conferencia, la gente despotrica. Todos los incapaces, los ignorantes, porque es un nivel de ignorancia, pero así extremo, a la cuarta potencia, ¿verdad? Entonces los ignorantes, los incapaces, comienzan a despotricar porque una persona da una conferencia sobre un tema, sin cobrar, sin nada a cambio. Entonces, eso es un error. Entonces, por eso es importante que tengan presente ustedes. La pena no puede trascender de la persona del delincuente, ¿verdad? Entonces, deben tomar en cuenta esos aspectos. Eso es importante para el respeto del debido proceso y del derecho. A mí me puede caer muy mal una persona, pero porque sea conocida de otra no lo voy a atacar. O porque estudiaron juntos, o porque se tomaron una foto juntos. No puede ser. No puede ser a los extremos a los que la incapacidad, la ignorancia y el retraso mental nos está llevando, ¿verdad? Entonces, tomen en cuenta eso. Y ya lo vieron en el Código Penal, que igualmente el Código Penal lleva el mismo espíritu. Ahora, regresemos al artículo 5, nuevamente del Pacto de San José, solo que ahora numeral 4. Entonces vean que dice, los procesados deben estar separados de los condenados. Entonces, ¿quién es el procesado? ¿Ah? ¿Quién es el procesado? El procesado es aquella persona que tiene un auto de procesamiento, que está sujeto a investigación del proceso penal, pero que no le han retirado la investidura del artículo 14 de la Constitución. Es decir, entonces, la persona está procesada, está siendo procesada, tiene un auto de procesamiento y ahorita está en la primera declaración, en la etapa preparatoria o en la etapa intermedia. Ahí, en esas tres, en alguna de esas tres. Pero no ha terminado el proceso, entonces no le ha sido quitada la investidura del artículo 14. Entonces no puede, entonces esa persona, como no ha sido despojada de su investidura de inocencia, como no ha sido despojada de eso, entonces no puede esa persona, no puede estar guardando prisión preventivamente juntamente con personas que ya fueron condenados, ¿verdad? que ya están sufriendo una condena, entonces no pueden estar en la misma. Vean su constitución, compañeros, y en este caso, en su constitución, vean el artículo 19. Vean el 19 de su constitución, ¿verdad? 19, literal A y literal B. Literal A, literal B del 19. Entonces, ¿quiénes son los que están siendo procesados? ¿Quiénes deben estar separados? Los procesados de los condenados.
Los procesados, ¿por qué? Porque ellos no han sido despojados de su investidura de inocencia. Están procesados, ¿verdad? Y están procesados y están, adicionalmente, puede ser que estén guardando prisión preventiva. Y como dice Carlos, ocasionalmente puede pasar que por alguna circunstancia están mezclados, ya sea por medidas de seguridad, medidas de protección, pero la Constitución dice que no deben estar mezclados, deben estar separados. Pueden estar dentro del mismo centro carcelario, pero unos en un sector y otros en otro sector, no en el mismo lugar. Entonces ellos son los procesados, son los que están sujetos a investigación. Ahora, los condenados son aquellas personas que ya terminó el proceso y fueron declarados culpables. Entonces, por ejemplo, el centro preventivo de la zona 18, que decía Carlos, el centro preventivo de la zona 18, la cárcel de Mariscal Zavala, la cárcel de Matamoros, el centro preventivo para mujeres de la zona 18, esos son centros para prisión preventiva para procesados. Mientras que la Granja Penal Pavón, la Granja Penal Canadá, la Granja Penal Cantel, esas son para condenados. Entonces ya vieron las literales A y B del artículo 19 de la Constitución, ¿verdad? Bueno, ya ténganlo presente y ya saben quiénes son entonces, en este caso. Ahora regresemos al Pacto de San José. Y en el Pacto de San José, nuevamente estábamos, ese era el numeral 4. Ahora, numeral 5. Numeral 5. Cuando los menores pueden ser procesados, fíjense que dice, cuando los menores puedan ser procesados, deben estar separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados con la mayor celeridad posible. Aquí quiero que tomen en cuenta algo en este caso. Existe una ley, compañeros, que se llama el Decreto 27-2003. 27-2003, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Se le conoce como Ley Pina, P-I-N-A, la esposa del Pino, ¿verdad? Ley Pina. Entonces, esa ley, compañeros, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, Ley Pina, básicamente es una ley que dividimos en dos. Tiene más divisiones, pero así, en general, la podemos dividir básicamente en dos. Digamos que esa ley se trata de dos temas. Primero, regula todo lo relacionado a los niños y adolescentes con necesidades de protección, es decir, niños y adolescentes víctimas. Son niños y adolescentes que han sido víctimas de algo, lesionaron sus derechos, abuso sexual, abandono, falta de educación, falta de alimentación, mal ejemplo, lesiones a su integridad, etc. Cuando el niño o adolescente es víctima. Entonces esa ley regula todo lo relacionado a cuando el niño o adolescente es víctima. Y ahí también regula unos juzgados que son juzgados especializados que se llaman juzgados de primera instancia de niñez y adolescencia con necesidades de protección. Entonces, jueces de primera instancia de niñez y adolescencia con necesidades de protección. Esos son los jueces de niñez y adolescencia con necesidades de protección. Hay como 4 o 5 en Guatemala. Ellos están en la 6ª Avenida A, entre 21 y 22 calles de la zona 1. Ahí por la Torre de Tribunales. Ahí por la Torre de Tribunales hay un Burger King en la esquina. En una esquina ahí por la Torre de Tribunales.
y ahí en una callecita que está atrás de ese Burger King, esa es la Sexta Avenida A, antes de llegar a la Tipografía Nacional, ahí están los juzgados metropolitanos de niñez y adolescencia. ¿Y el MAINA, licenciado? No, el MAINA es un sistema que recibe denuncias y que inicia el procedimiento de protección, digamos. Es como el ministerio. MAINA es básicamente el Ministerio Público. El MAINA es el Ministerio Público y ahí mismo, en ese lugar que se llama MAINA, ahí mismo funciona una delegación de PGN y ahí mismo está INASIF. Entonces, por eso es que es un sistema de protección en caso de denuncias y ahí reciben ellos la denuncia. Pero cuando ellos reciben la denuncia que el niño es víctima y cuando llevan a los niños ahí porque han sido víctimas de algo, después de ahí ya los trasladan al juzgado metropolitano, al juez de niñez y adolescencia con necesidades de protección para que el juez tome alguna decisión, ¿verdad? Entonces yo les decía que la ley Pina está separada en dos, ¿verdad? Ahí, Claudia lo puso ahí, pero se le llama modelo de atención integral porque ahí está PGN, está MP, está INASIF, y no me recuerdo quién más está ahí mismo en esas instalaciones. Y básicamente es el sistema de protección, pero en cuanto al manejo de la denuncia, ¿verdad? Llegan ahí, se opera rápido la denuncia y después se pasa al juzgado. Sí, por eso se llama integrado de protección, sistema integrado, porque ahí sale una vez la PGN. Es también como el MAIMI para las mujeres. Solo que el MAIMI es de mujeres, ¿va? Adultas, más de adultas. Bueno, entonces, yo les decía que la ley Pina básicamente tiene esos dos componentes. El primero es todo lo relacionado a niñez y adolescencia con necesidades de protección, ¿verdad? Cuando son víctimas. Y aparte, la otra parte de la ley es la que tiene que ver con adolescentes en conflicto con la ley penal, que en este caso es adolescentes mayores de 13 años, digamos entre paréntesis, ¿verdad? Adolescentes mayores de 13 años en conflicto con la ley penal. Que aquí, esta otra parte se trata de en aquellos casos en donde el que infringió la ley penal, el agresor, el que ha violado la ley, es el adolescente, ¿verdad? Son los adolescentes. Entonces ahí, eso es la otra parte que regula la ley. Esa misma ley regula esos dos procedimientos. Igualmente, entonces, como los adolescentes infringen la ley penal, entonces ahí en esa ley se establece y se regula qué es lo que va a pasar cuando los adolescentes han infringido la ley penal. Básicamente violan a las figuras del Código Penal, pero como los menores de edad son inimputables, entonces no se sujetan al Código Penal ni al procesal penal, sino que se sujetan a la ley Pina, a la Ley de Protección Integral de la Niñez. Y aquí, para sustanciar los procesos de adolescentes en conflicto con la ley penal, hay jueces especializados de adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces, igualmente, hay juzgado primero de primera instancia de adolescentes en conflicto con la ley penal. Igualmente hay como 4, ¿verdad? Esos funcionan en la zona 9, allá por la Cuarta Calle, cerca del Parque de la Industria. Ahí están esos juzgados de adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces, así como decía Jorge Eduardo, ¿va? Digamos, en el caso de niñez y adolescencia con necesidades de protección, ahí hay PGN, hay Fiscalía de Niñez y Adolescencia con necesidades de protección, están los jueces de niñez y adolescencia. Y en el caso de adolescentes en conflicto con la ley penal, está la Fiscalía de Adolescentes en conflicto con la ley penal. Ahí hay defensa pública penal, ahí a los adolescentes ya tienen defensa pública penal. Y ahí ya intervienen los jueces de adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces, básicamente eso es lo que regula esa ley. Y en este marco era en atención a lo que acabamos de ver del artículo 6, numeral 5
del Pacto de San José. Ahora vean el artículo 20. ¿verdad? Ahora vean el artículo 20 de la Constitución. ¿Verdad? Rosibel, ¿hasta cuándo la miro, Rosibel? Léamelo, por favor, Rosibel. Udiel, artículo 20 de la Constitución. Rosibel. Otra vez, esta es la segunda vez que Rosibel solo nos pone su icono, pero se desaparece, va ustedes, porque ya la vez pasada, ¿se recuerda, Rosibel, que ya se lo había dicho? Bueno, este es falso, entonces no es cierto, no está. Entonces quitémosla de aquí, compañeros. Bueno, ¿se recuerdan, compañeros, que ya estamos cerca del examen final? Aquí ya va a llegar el momento donde ya vamos a tomar en cuenta los listados de asistencia, si venían, si no venían y todo. Ya es el momento porque ya van a aparecer aquellos estudiantes. Lick, me quedé con 50, ¿con qué? Con 58. Lick, me quedé con 59. ¿verdad? Y ahí van a ver, ya van a aparecer, ¿verdad? Y cosas así ya van a aparecer. Y ahí es donde se toma en cuenta estos desplantes, ataques al corazón, como el que me acaba de hacer Rosibel, ¿verdad? Licenciada, buenas noches. Ajá. Ay, ya regresó. Hola, Rosibel. Licenciada, disculpe, es que fíjese que... No, es que sí estoy, pero me tocó que parar porque voy recibiendo su clase manejando. Ya. Como es fin de mes y trabajo en ventas, pues salimos muy tarde, pero tampoco es que no reciba su clase. Yo sé que no es lo mismo, pero fin de mes sí me toca durísimo, licenciado. A todos nos ha pasado eso, Rosibel, ¿verdad? Bueno, entonces, compañeros, David, ¿qué quería decir? Si gusta, se lo leo, licenciado. Por favor, David, démosle. Ok, con gusto. Artículo 20. Menores de edad. Los menores de edad que transgredan la ley son inimputables. Su tratamiento debe estar orientado hacia una educación integral propia para la niñez y la juventud. Los menores cuya conducta viole la ley penal serán atendidos por instituciones y personal especializado. Por ningún motivo pueden ser recluidos en centros penales o de detención destinados para adultos. Una ley específica regulará esta materia, que es la ley FINA, ¿verdad? Entonces aquí, gracias, David. Entonces vean, compañeros, eso tomen en cuenta entonces que todo este aspecto está regulado en la Ley de Protección Integral de la Niñez. Estas dos circunstancias o esas dos situaciones en relación siempre a la niñez. Pero ahora les quiero hacer una aclaración para que lo tomen en cuenta. Algo que yo quiero que tomen en cuenta es importante que consideren, compañeros, que saben ustedes, ¿verdad? Ustedes saben que hay juzgados de familia. ¿verdad? Saben que hay de juzgados de familia. Entonces yo rápidamente les voy a mencionar, por ejemplo, ¿qué pasa con la pensión de alimentos? Por ejemplo, ¿qué sucede con la pensión de alimentos? Lo bueno es que ¿qué dice Iván? Que hay comprensión hacia las personas que trabajan para el capitalismo. Todos trabajamos para el capitalismo, Iván. Todos, porque si no, no fuera capitalismo, no existiéramos. ¿verdad? Entonces, miren pues, compañeros, ¿qué pasa con la pensión de alimentos, por ejemplo? ¿O qué pasa con los juzgados de familia? Es importante en algún momento, cuando ustedes estén funcionando como abogados o en los casos en su vida real, deben tomar en cuenta el tema de la separación, de que existe la ley Pina, por un lado, que es para niñez y adolescencia con necesidades de protección y que también están los adolescentes en conflicto con la ley penal, pero aquí ya no entrarían, ¿va? Pero sí puede pasar un caso donde tengamos duda de a dónde acudir. Por ejemplo, por un lado tenemos que hay jueces de familia y por el otro lado tenemos
que hay jueces de niñez y adolescencia con necesidades de protección. Y, por ejemplo, a veces surgen temas como la pensión de alimentos, etc. Aquí lo que deben tomar en cuenta, compañeros, ustedes, es que los jueces de familia, es decir, miren, pues, hay muchos casos donde lamentablemente una pareja, ya sea de esposos, convivientes o lo que sea, una pareja se da cuenta que como pareja no funciona, ¿va? No va a funcionar. Y un hombre o una mujer que es necesario demandarla para que pague alimentos, definitivamente es un hombre que no sirve para nada, que no sirve para nada. Si hubo necesidad de mandarlo para pagar la pensión de alimentos, es porque no sirve, ya sea un hombre o una mujer, ¿va? Porque nadie debería ser obligado o debe estar en una circunstancia de verlo obligado para pagar alimentos. Ahora, pero lo que pasa con muchos de esos casos donde hay hombres o mujeres que sí es necesario demandarlos por pensión de alimentos, es que hay muchos casos donde el hombre es un borracho, es un irresponsable, es una lacra, es un mantenido, pero no es mal padre, ¿verdad? Pero no es que sea mal padre, ¿verdad? Y como decía, digamos, ahora, decía Daniel, no, pero no es en todos los casos, algo así, va a depender de las circunstancias. No, Daniel, no va a depender de ninguna circunstancia. Es decir, tanto un hombre como una mujer que haya necesidad de mandarlos para pensión de alimentos es que nos sirve, ¿verdad? Ya sea hombre o mujer. Pero mire pues, Daniel, hablando de lo jurídico, no va a hablar de cosas de otro tipo. Dígame, Daniel, ¿qué manda? Díganos. Escuchemos a Daniel, compañero. Buenas noches, licenciado. Ajá. Es que por eso le decía yo, dependiendo de las circunstancias, porque, por ejemplo, si la persona se encuentra desempleado, sí. Recordemos de que, por ejemplo, puede estar en ese momento, él deja de pasar la pensión alimenticia, incurre en delito. Sí, sí. Vaya, pero en ese caso, por ejemplo, porque yo he sabido de un par de casos que, por ejemplo, los han llevado presos. Muchos dicen que la pensión alimenticia no es retroactiva, pero yo sí he sabido de algunas personas que sí. Ahora, yo digo, en la situación que se le debe dar la oportunidad a la persona en lo que consigue trabajo y, reivindicarse, o sea, reponer el tiempo. Un ejemplo, no trabajó 3 meses. Estos 3 meses a la persona le corresponde 1,000 mensuales. Tendría que él en ese lapso, cuando ya trabaja, reponer los 3,000 quetzales. Sí, Daniel, pero mire pues, pero lo que está planteando usted no es jurídico, Daniel. Miren pues, le voy a decir por qué. Eso es parecido a lo que Iván decía, eso de que el capitalismo y no sé qué, la obligación de trabajar o el tener trabajo no tiene nada que ver con los derechos humanos propiamente. Esa es una obligación social y humana. Si yo soy padre y tengo hijos, y como si yo hago, miren pues, ¿de qué vive el niño si yo digo que me esperen 3 meses en lo que yo busco trabajo? Es que ese es otro tema. Es decir, no es una cuestión de que entonces yo le voy a decir a mi mujer que no trabaja y yo le voy a decir, espérame 3 meses a que consiga trabajo. Ese es su problema, ¿verdad? Entonces, miren, ¿sabe qué es lo que pasa? Si yo tengo hijos, tengo la obligación de mantenerlos. Y si no tengo trabajo, cualquier cosa hago. Lavo carros, ¿verdad? Chapeo, limpio patios, recojo basura, algo hago, ¿verdad? Pero el tener hijos, la responsabilidad con los hijos, no debe estar ligada a que si yo tengo trabajo, no tengo. Ese es mi problema. Si yo no me sentía en capacidad de tener trabajo, no tengo hijos. Y si los tengo, yo tengo que ver cómo hago para sostener a mis hijos, ¿verdad? Ese es, pero muy importante. Y eso es algo que hay que aportarle a lo que decía Daniel. Recuerden que la obligación de prestar alimentos es recíproca. Entonces, por ejemplo, sí puede pasar, como decía Daniel, que yo ahorita no tenga trabajo, pero mi mujer tiene. Entonces, mi mujer también. Ella también tiene que contribuir al hogar. ¿Saben, compañeros, que la mujer que está en el Código Civil
Ustedes ya leyeron el Código Civil porque ustedes ya ganaron Civil 1, ¿ah? Sí, ustedes ya lo ganaron. Va. Esa mujer que está en el Código Civil, la de allá que tiene que ver con la pensión de alimentos y todo, saben que esa mujer del Código Civil no es la mujer del 2023. Ninguna de ustedes, compañeras que está aquí en este chat, ni en toda la Universidad de San Carlos, no es la mujer que está allá en el Código Civil. Porque tomen en cuenta algo, el Código Civil es de 1963. La mujer de 1963 era la mujer que no estudiaba, que estaba en la casa, que no la permitían estudiar, que no le permitían hacer nada, que solo se dedicaba a criar a los niños y solo servía para producir y alimentar y mantener al hombre y lavarle la ropa y plancharle la ropa. Nada más, solo para eso estaba. Y por eso hubo necesidad en 1963 de crear leyes que regularan aspectos relacionados a la pensión de alimentos y al hecho de que cuando se separaban, todas las propiedades quedaban a nombre del hombre. Quedaban a nombre del hombre. Y entonces por eso sí había necesidad de dejar una pensión alimenticia para la mujer, aunque nos divorciáramos. Porque durante muchos años ella sirvió al hogar, ella cuidó a los niños, ella me atendió a mí. Y gracias a que ella me atendió a mí, gracias a eso, yo pude trabajar, yo pude estudiar, yo pude hacer un patrimonio, pero fue gracias a que ella estaba en la casa cuidando, alimentándome, vistiéndome, cuidándome y a los patojos. Gracias a que ella hizo eso, yo pude tener el tiempo de trabajar. Pero la mujer del 2023 ya no es esa. La mujer del 2023, por ejemplo, aquí en esta sección, en la H, tenemos 211 estudiantes, la mayoría son mujeres, digamos casi que 110 mujeres más o menos, son estudiantes universitarias, son profesionales de educación media y la mayoría son trabajadoras o ya están por trabajar y son personas que aportan al hogar y son personas que tienen doble trabajo porque trabajan y encima cuidan a su hogar, trabajan. Entonces ahora es muy común encontrar mujeres que ganan más que el hombre. ¿Ah? Es muy común eso, ahora es muy común encontrar mujeres que son juezas o fiscales o abogadas de la defensa pública o profesionales, etcétera. Entonces, en ese marco, si yo me pasa lo que decía Daniel, que me quedo sin trabajo, hay que tomar en cuenta que la obligación de prestar alimentos es recíproca. Entonces, ahí está ella. Y ahora también ella, porque la obligación no es solo del hombre, la obligación es de los dos, ¿verdad? Y no solo es del hombre. Ahora, claro, lo que no es aceptable, compañeros, no se acepta el argumento de decir, es que no tengo trabajo. No, lo que yo hago con un juez, cuando yo voy con el juez, yo no le digo al juez, señor juez, fíjese que yo no les he dado pensión porque no tengo trabajo. No, lo que yo hago con un juez es, voy y ofrezco algo, y le planteo algo, y le digo, señor juez, yo no tengo trabajo ahorita, pero yo ofrezco 100 quetzales ahorita, pero yo me voy a reponer. Y yo voy a trabajar, y yo voy a hacer tal cosa. Entonces, lo que es malo y que un abogado no debe permitir y que no se debe hacer es que yo vaya con un juez y le diga, fíjese que no tengo trabajo. Eso ningún juez lo va a aceptar. Ningún juez va a aceptar que alguien le diga que no tiene trabajo. Lo que sí va a aceptar el juez son propuestas. ¿Va? Entonces, vean, compañeros, no es aceptable decir, no tengo trabajo, y ese es el motivo en cuanto a que yo sí puedo decir, señor juez, ofrezco una alternativa, planteo esto, yo reconozco mi responsabilidad, la asumo y en el menor tiempo posible yo empiezo. Pero tómenlo en cuenta para cuando ustedes sean abogados. Nunca un hombre o una mujer llegan y dicen, es que yo no ofrezco nada porque no tengo trabajo. No, eso ningún juez lo va a aceptar porque tomen en cuenta que el juez tiene que garantizar la vida de los niños y los niños tienen prioridad, compañeros, nos guste o no nos guste. Yo ya soy viejo, grande, crecido y todo, y me van a poner a mí frente a un niño y el juez no me va a aceptar que yo diga, es que yo no tengo trabajo y por eso no. ¿Y el niño cómo queda?
¿verdad? Y por eso aquí es importante algo, compañeros. Me estoy saliendo del tema, pero siempre es bueno que lo sepan. Si ustedes son abogados en un juicio y ustedes son abogados del hombre o de la mujer, no importa de quién sea, no importa, nunca vayan a aceptar pensión de alimentos en especie. Digamos, por decirles algo, miren pues, yo soy abogado del hombre, yo soy de la mujer, perdón, yo soy abogado de la mujer. Y llega el hombre y dice, señor juez, yo ofrezco 2,000 quetzales, pero los voy a pagar en especie. Voy a ir al supermercado, yo pago el supermercado, yo voy a pagar el colegio, yo voy a pagar el curso de inglés, yo voy a pagar el curso de computación y yo voy a pagar no sé qué, pero yo lo pago, señor juez. No le voy a dar el dinero a ella porque yo no quiero que ella toque mi dinero. Mi dinero no, pero yo voy a pagar el colegio, voy a pagar la luz, voy a pagar la renta, todo lo voy a pagar yo. Entonces yo que soy abogado de la mujer, nunca acepto eso. O sea, nunca acepten pensión de alimentos de su cliente en especie. ¿Saben por qué no se puede aceptar eso? Porque pasaría lo que decía Daniel. ¿Qué pasa si el hombre deja de pagar la renta 6 meses, 3 meses? En lo que yo ejecuto con el juez que lo obliguen a que cumpla su palabra, ya 6 meses que no se pagó el colegio, no se pagó la luz, no se pagó nada. Entonces, por eso no. ¿Y qué pasa si él mentira y ya no fue al supermercado? Entonces no se paga pensión en especie. Ahora, veamos del otro lado. Si yo soy abogado del hombre y el hombre dice, mire usted, pero yo no quiero que la tigre tenga mi dinero, usted, entonces yo voy a ofrecer pagar el colegio, pagar tal, yo le voy a decir, sí, ofrezcamos eso, porque yo soy abogado de él. Entonces yo defiendo a mi cliente. Entonces cuando mi cliente sea el hombre, yo digo que sí, pero cuando mi cliente sea la mujer, yo digo que no. No aceptamos en especie. Pero eso sí, el que me pague va a usted, ¿verdad? Mirna, ¿qué manda? Yo tengo una duda, digamos, en ese sentido, eso es un caso hipotético. No van a resolver sus clavos aquí, Mirna, aquí si tienen clavos, ustedes no pretendan resolver conmigo. Aquí estamos hablando de general. Que mi mamá se quedara con mi hijo y yo me voy de la vida de él, mi mamá tiene derecho a solicitar el alimento para mi hijo. Sí, tiene derecho. Mire, pues, si usted tiene necesidad de mandar a su esposo, lo que decía Daniel más o menos, y el hombre resulta que es un irresponsable y ese no hace lo posible, y él no paga. Entonces usted lo que debe hacer es, demanda a su esposo, pero lo demanda. Cuando salga la resolución declarándolo deudor y él no pague, entonces ahora demande a los papás de él. Pero es requisito demandarlo a él primero. Entonces, la obligación de prestar alimentos, como usted lo leyeron en el código, compañeros, es recíproca. Y además está establecido en la ley que si el deudor principal no puede pagar, pagarán los demás. Entonces, ustedes pueden demandar a los papás del esposo cuando no pague. Pero es requisito demandarlo primero a él. Cuando ya el juez lo declare deudor, que era lo que decía David, no más, se me escapa ahorita, lo que nos decía ahorita hace un ratito Daniel, entonces cuando él no pague, el juez lo declara deudor, y cuando el juez lo declare deudor, entonces ahora el juez demanda a los papás de él, ¿verdad? Entonces eso sí se puede hacer. Igualmente, si la que tiene las niñas es su mamá y usted anda parrandeando y anda perdiéndose en la vida y haciendo lo que sea, su mamá la puede demandar a usted por pensión de alimentos. Es importante, compañeros, los papás nos pueden demandar en pensión de alimentos para ellos también. Entonces, por ejemplo, si mi mamá tiene 80 años y yo soy el hijo de mi mamá y mi mamá tiene 80 años, yo soy mayor de edad y todo, y yo no le doy dinero a mi mamá me puede demandar por pensión de alimentos. O sea, la pensión de alimentos no es solo de hijos. También puede ser entre hermanos. También puede ser entre nietos. El abuelo demandando a los nietos o los nietos demandando al abuelo. Normalmente nosotros vemos a esposas demandando a ex esposos, ¿verdad?
pero se puede hacer entre todos. Recuérdense que es recíproco. Va. Y como un montón están levantando la mano, no van a pretender resolver sus clavos acá. Carlos, ¿qué manda? Licenciado, buenas noches. Y al final, ¿qué solución le puede dar el juez si un abogado dice que sí a la mixta? Y si el abogado dice, decía que, David, perdón. ¿Qué resolución le va a dar el juez si un abogado pide la manutención que acabas de mencionar? Se me olvidó el nombre, perdone. La pensión de alimentos. Ajá, la pensión de alimentos, pero ¿qué fue lo que dijo? Perdone, es que no lo logré escribir. No, pero es que es recíproca. En especie. En especie, perdón, exacto, en especie. Va, entonces si un abogado dice que sí y el otro dice que no, ¿qué determina el juez en ese momento? El juez va a aceptar lo que más convenga a la parte que reclamó la pensión de alimentos. Es que miren, pues, la obligación de prestar alimentos es en dinero. Así dice el Código Civil, ¿se recuerdan ustedes? Porque ustedes lo leyeron, ¿va? Es en dinero. Y la ley dice, en ciertas circunstancias se permitirá en especie. Pero entonces lo primero es dinero. Y en determinadas circunstancias, en especie. Pero ustedes no vayan a aceptar cuando ustedes sean abogados que la otra parte ofrezca a su cliente pagarle pensión de alimentos en especie. No lo acepten. Ustedes digan, no, ustedes quieren dinero. Porque esa persona no va a cumplir y si no cumple después lo van a andar buscando. Y no se puede ejecutar eso. ¿Verdad? Bueno, pero como ya lo van a ver ustedes a partir del 7º semestre cuando lleven procesal civil. Ahí se ve esto de la demanda de alimentos. Sigamos entonces con nuestro tema, compañeros. Veamos Pacto de San José nuevamente, ahora artículo 6. Depositar el dinero en cuenta. Eso, Herbert, eso se llama pago por consignación. Eso se hace cuando la mujer no quiere recibirnos la pensión, por ejemplo, que está peleando y yo llego con el dinero y no me lo quiere recibir, porque ella lo que quiere es que yo caiga en deuda. Y de ahí me voy preso, como decía Daniel, después me puedo ir preso. Entonces, esa parte. Entonces, bueno, pero perdón, solo para terminar la idea es que me fui por otro lado por lo que yo les decía. Si yo lo que tengo es un niño, si yo lo que tengo es una pareja de adultos, esposos, convivientes, que quieren demandar por pensión de alimentos, pero el papá, por ejemplo, el papá es irresponsable, es borracho, no cumple, pero es buen padre. Ese problema, por ejemplo, miren, pues, cuando el problema es entre adultos, que no, ya sea que se quieran divorciar, separar o que no pagan pensión, pero que con los niños no les hacen daño, no abusan de los niños, no torturan a los niños, digamos que como padre es buen padre, como esposo y proveedor es malo, pero como padre es buen padre porque no es, juega con el niño, se divierte, lo trata bien, lo protege, comparte con él. Entonces, en ese caso, vamos a juez de familia. Vamos a juez de familia. Cuando la madre es una buena madre, pero como esposa es difícil conmigo y no nos podemos comunicar, vamos a juez de familia. Con juez de familia vamos cuando es una cuestión de relaciones familiares, pero que los niños no están sufriendo malos tratos de por medio. Ahí nos vamos a familia. Ahora, nos iremos a niñez y adolescencia con necesidades de protección cuando el papá, la mamá o cualquier persona le da malos tratos a los niños, los expone a peligro, los induce a malas actitudes, los lesiona, no ayudan en la educación, los saca, no les da educación, etc. Cuando el niño es víctima, cuando el niño lo están tratando mal, cuando el niño sufre algo, ahí es cuando nos vamos a los jueces de niñez y adolescencia. Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta, compañeros. La separación entre juez de niñez y adolescencia y juez de familia, eso va a ser el trato, la condición de los niños.
Si los niños no tienen problema y solo es una disputa entre adultos, me voy a familia. Aunque sea disputa económica por pensión de alimentos, o divorcio, o separación. Ahí me voy a familia, pero el niño no sufre nada. Pero si el niño está siendo víctima de algo, está haciendo malos tratos, la señora se va a chupar y se lleva al niño y lo deja por allá y toda la cosa, entonces ahí es niñez y adolescencia. Entonces es bueno que sepan cuál es la separación cuando voy a juez de familia y cuando voy a juez de niñez y adolescencia. ¿Verdad? Israel, ¿qué manda? Israel. Licenciado, buenas noches. Disculpe la consulta. ¿Qué acciones o qué se puede hacer cuando, por ejemplo, un papá es responsable por motivos de desempleo, deja de dar la pensión alimenticia, pero la mamá toma la actitud de ya no dar la visita al papá por razones, o sea, por la razón que ya no le está dando la pensión alimenticia? Ese es un juicio que se llama juicio de relaciones familiares. Cuando uno de los padres niega la oportunidad del otro padre para visitar o relacionarse con sus hijos, se plantea un juicio de relaciones familiares, ¿verdad? El hecho de que un padre no pague la pensión no da derecho a apartarlo de los niños, ¿verdad? Sí se corre peligro de lo que decía Daniel, ¿va? Se corre peligro porque, miren, compañeros, no se puede aceptar los padres que simplemente no dan pensión. Ahora, como Daniel decía, lo que pasa es que cuando yo vaya con el juez no le voy a decir eso, ¿va? Ustedes tienen que aconsejar a su cliente, ¿va? Cuando vayan con el juez no le van a decir, señor juez, yo no tengo trabajo y no. Algo tienen que ofrecer, ¿verdad? Algo deben ofrecer. Entonces, ahora, como usted dice, Israel, usar a los niños como un instrumento de dañar un cónyuge al otro cónyuge, eso es lesión a los derechos de la niñez. Entonces, en ese caso, número uno, intento juicio de relaciones familiares, pero si la cosa está muy grave, entonces me voy a juzgado de niñez. Y esa es una violación. Los niños tienen el derecho a la familia. Y si la madre niega el cumplimiento de ese derecho a la familia, es una violación a los derechos de la niñez. Entonces yo puedo ir a un proceso de niñez y adolescencia con necesidades de protección, ¿verdad? Y ese no es como familia, ese sí puede terminar en cárcel para la madre que está haciendo eso, si está violando ese derecho. El hecho de que no se pague la pensión de alimentos no da derecho a negar la relación, ¿verdad? ¿Qué manda, Daniel? Gracias. Fíjese, Lick, bueno, yo sí tengo un casito, algo así personal. En mi caso, yo con mis hijos, el problema es que yo a la persona, pues, como decía usted, a mí sí me dejaron en especies, por ejemplo, pagar colegios porque la persona era impuntual. Yo le depositaba, por ejemplo, hoy en lo del colegio y ella lo pagaba entre 15, 20 días. Utilizaba el dinero. Entonces yo hablé y me dijeron que yo podía hacer directamente los pagos y empecé así. El problema es que llegó un momento, por ejemplo, yo ya no pagué, el servicio telefónico y ella me cortó las comunicaciones con mis hijos, me dijo que no me permitía comunicación con mis hijos. Pues yo siempre he seguido depositando porque normalmente cuando uno va al juzgado le dan un número de cuenta, de una vez le aperturan un número de cuenta a uno y ahí hace uno el depósito. Entonces yo he tenido mi respaldo, por ejemplo, mis vouchers, yo los he ido guardando. Pero, por ejemplo, la comunicación con mis hijos sí la perdí porque la persona ya no me los quiso dejar tener comunicación con ellos. Sí, pero eso es lo que yo le decía, Alejandro. Una cosa es el derecho de usted como papá, otra cosa es el derecho de la señora como madre y otra cosa es los derechos de los niños. Entonces ahí negarle a los niños la posibilidad de tener relación con su padre es violar el derecho a la familia. Y esa es una violación de derecho de niñez. Esos asuntos no se arreglan en familia, en el juzgado de familia. Esos asuntos se arreglan en juzgados de niñez y adolescentes en conflicto con la ley penal. En niñez y adolescencia con necesidades de protección. Ahí hay un proceso de protección. Y ahí hay una evaluación psicológica que se le hace a los niños y los psicólogos son los que le declaran cuál es el daño que los niños están sufriendo por haberse negado la relación con el padre.
¿verdad? Entonces eso allá se resuelve, Aniel, no en familia. Eso no se va a resolver ahí, ¿verdad? Pero ahí sí es una cuestión de abogado, Daniel. Ahí no es solo como pasa en familia, que a veces uno solo llega y platica. Ahí no. Allá para que funcione tiene que ser un proceso de abogado. Va, pero Jessica, pase adelante Jessica, pero lo último que hablamos de familia, compañeros, para que no va a estar resolviendo los clavos de la casa aquí. Jessica. No, es que yo le iba a comentar algo parecido, pero no sé si se puede. Ahora bien, coméntelo. Si usted lo quiere compartir, compártalo, pero ya sería el último tema. Digamos el papá de mi hija no me da absolutamente nada, ¿va? Y tampoco tiene el apellido. ¿Será que en algún momento él puede venir a reclamar? Porque para mí, pues, él ya tiene prácticamente una deuda de pensión alimenticios que nunca ha dado, ¿va? ¿Puede él venir y reclamar? Sí, Jessica, pero miren pues, para que surja la obligación de prestar alimentos, tiene que haber filiación, ¿va? Y la filiación, como lo estudiaron ustedes en el Código Civil, la filiación es el vínculo del parentesco. Entonces, si yo, papá, no tengo reconocido a ese niño, no hay obligación de prestar alimentos, porque no es mi hijo. ¿Va? Ahora, no es mi hijo hablando en el marco legal, ¿va? No en el marco biológico. En este caso, la madre debe evaluar qué le conviene más, ¿va? Porque miren compañeros, debe evaluar. Si el hombre es un irresponsable, borracho y lo que quiera, y que fue de aquellos que prometió que cuando se casaran iba a cambiar, mentira, jamás va a cambiar. Y si ahorita que están empezando es un irresponsable, nunca va a cambiar. ¿Va? Entonces ahí la madre debe evaluar, ¿le conviene que ese niño esté reconocido por ese padre que sabemos que no sirve para nada, derivado del desarrollo profesional y todo, yo tengo la capacidad de darle un hogar y satisfacer las necesidades fundamentales y podemos desarrollarlo sin la injerencia de otra persona? Ahora, el problema es que si él lo reconoce y y legalmente lo reconoce, el problema es que ahora él tiene derechos, porque él tiene patria potestad. La patria potestad no se pierde porque estemos separados. Eso no se pierde. Entonces sí va a pasar, como dice Jessica, que si está reconocido, va a pasar que al poco tiempo puede llegar a reclamarlo, puede llegar a pedirlo, ¿verdad? En esos casos... Si no está reconocido. No puede. Mientras no esté reconocido, no puede. Ahora, él podría venir y decir que lo quiere reconocer y podría plantear un juicio para reconocerlo. Pero ahí se corre el riesgo de que si lo reconoce, Daniel había dicho algo así, que las pensiones no son retroactivas, pero sí son retroactivas. Es decir, por ejemplo, si el niño tiene 5 años y el papá lo reconoce hasta los 5 años y fue obligado a reconocerlo, deberá pagar de la pensión desde que el niño nació, ¿verdad? Entonces, sí puede promover un juicio de filiación, de reconocimiento, y sí lo podría hacer, pero se corre el riesgo que eso le implicaría pagar pensión desde que el niño nació. Bueno, ya nos quedamos aquí con los temas de familia, compañeros, y ellos, ya cuando estén en el procesal civil en el 7º semestre, ahí los resolvemos. Nos vamos a ir al artículo 6 del Pacto de San José. Ya con esto voy a terminar. Solo quiero hacerles un comentario. Artículo 6 del Pacto de San José. Bueno, primero un comercial. Bueno, vean, compañeros, en el artículo 6 del Pacto de San José, vean que ahí hay 2 temas, básicamente. Está la trata de personas y está la explotación. ¿No? La explotación, la trata de personas y la explotación. Ahí están en el artículo 6. En esencia, compañeros, la trata de personas, en esencia, es vender a un ser humano como mercancía. Eso es trata de personas, así como muy, muy resumido. Es vender a un ser humano como mercancía. Ahora, la explotación es
enriquecerse a costillas de un ser humano. Pues vean el artículo 191 del Código Penal, 191 del Código Penal, y vean el capítulo que está arriba del 191 del Código Penal. Entonces, la diferencia entre trata de personas y explotación, sí, Ricardo, eso, Ricardo. La diferencia entre trata de personas y explotación es que la explotación es la venta del ser humano, es tomar seres humanos para venderlos, ya sea que los engatusaron, los engañaron o lo que sea, se los llevan a México ofreciéndoles grandes cosas y en México los venden a una red esclavizante. Eso es trata de personas. Ahora, explotación, ¿verdad? Sí, Glenda, es que en algún momento la explotación puede ser la razón de la trata. Por eso es que hay una línea delgada, ¿va? Entonces, la explotación, como lo pueden ver ustedes en el artículo 191 del Código Penal, la explotación es que un ser humano se enriquezca a costillas de otro, ¿verdad? Con el trabajo de otro. Por ejemplo, en Guatemala la prostitución es legal, es permitida, es legal. No es que sea motivada, no, pero sí es permitida. La prostitución es legal. Pero ¿qué es lo que es legal? Lo que es legal es que un hombre o una mujer decidan prestar servicios sexuales voluntariamente y cobran por ello. Eso es legal. Ahora, si ven el artículo 191, ¿qué es lo que hay en el 191? Ahí es una persona que organiza, por ejemplo, una persona que alquila una casa, un lugar, habilita cuartitos, consigue, sí, Daniel, así, consigue, una persona habilita cuartitos y consigue mujeres o consigue hombres y ahora él le consigue los clientes, él consigue clientes, digamos, o ellos consiguen clientes y de los servicios que ellos prestan le dan una cuota a él. Eso es lo que es prohibido, es decir, lo que es prohibido es que un ser humano se esté enriqueciendo por el servicio sexual que presta otro ser humano. Pero hay que tomar en cuenta que esto de la explotación, ahí en el artículo 191, esto de la explotación, ahí es solo sexual, ¿va? Por la prostitución. Pero formas de explotación hay más. Por ejemplo, esos patojos que están en las abarroterías, en las colonias de ustedes, en los barrios de ustedes, esos patojos que están en una barrotería, que empezaron a trabajar a las 4 de la mañana, abren la barrotería, son las 10 de la noche y ahí están en la barrotería de lunes a domingo, duermen ahí, duermen, lo de los semáforos que dice Evelyn, duermen en ese lugar. Vean que esos patojos que la gente le dice el chino, y que ya ahorita viene la época que le piden las palanganas, ¿va? El chino es mi palangana. Vean que esos patojos llegan por 2 o 3 meses encerrados en ese lugar. Ahí comen, ahí se bañan, ahí pasan sábado y domingo, ahí están encerrados y ahí eso es explotación. Lo que decía Evelyn, las tortillerías. Ven patojas que empiezan desde las 6 de la mañana, son las 8 de la noche y ahí están en la tortillería y duermen en la tortillería y están en esas condiciones de explotación. Los de los call centers, no sé si de Telus, pero los de algunos call centers, ¿verdad? Entonces, eso es explotación. Entonces, la explotación es cuando un ser humano se enriquece a costillas de otro ser humano, ¿verdad? Eso es explotación. Y eso es el artículo 6. Entonces yo les quiero recordar, ahí en el chat coloqué un enlace de TikTok, porque les quiero recordar que, y Carlos David me hizo el favor de replicarlo también, que hay una licenciada que trabaja conmigo que está compartiendo unos videos en relación a la trata de personas y ahí nos va a permitir conocer qué es la trata, que es básicamente este artículo 6 del Pacto de San José. Entonces les encargo que vayan a ver eso. De todos modos va a ser parte del examen todo el tema de la trata. Yo sé que a algunos no les gusta TikTok, pero de todos modos ahí no los estamos invitando a abrir su cuenta, sino que solo entrar ahí y pueden ir a ver esos videos de trata. La licenciada tiene otros videos, pero ahí tiene el 1, el 2, el 3 y el 4, el cuarto video y ya va.
Y yo he entrado a verlo y yo no los he visto por ahí que aparezcan ustedes. Entonces les recuerdo que lo vean porque eso lo va a ser parte del examen, el tema de la trata, y ahí está, ¿verdad? Iván, no es que sea malo el TikTok, no es que sea malo. Lo que pasa es que lo malo es el uso que uno le da. Mejor si lo comentan, David, mejor porque yo lo entro a ver para ver si los veo por ahí, ¿va? Pero vean, el TikTok no es malo, compañeros. Es el uso que las personas le dan a las herramientas lo que es malo. Yo en TikTok, les cuento, yo tengo el sueño de aprender a tocar guitarra solo por redes sociales, aprendiendo en redes sociales. Y ya llevo un tiempo de estar practicando solo en redes sociales. Entonces yo en TikTok estoy sacando cursos de guitarra gratuitos. Y también me gustaría aprender a usar resina para hacer trabajos de resina. En TikTok están gratuitos. Ahora, si uno tiene la mente trastornada y se pone a ver otras cosas, ese ya es problema de cada quien. Pero TikTok tiene muy buenos videos. Yo, en mi caso, guitarra, trata, y yo veo recetas. Veo las recetas, no para cocinarlas yo, se las mando a mi esposa, pues, pero sí las veo, ¿verdad? Entonces, TikTok tiene cosas buenas. Ahora, si la gente tiene... los cursos de inglés son buenísimos, ¿verdad, Lisette? Entonces, bueno, por favor, compañeros, véanlo y los veo el próximo lunes. El miércoles no. Les encargo algo muy importante, compañeros. El miércoles, el día de fiambre, el fiambre es con tortilla que se come, no es con pan. Y además el fiambre se acompaña con cerveza, pero no con ice, no con ice. Cerveza, no, jamás con ice. Y otra, en último caso con coca. En último caso con coca. Pero no van a tomar, no van a comer. ¿Cuál tomamos, Lick? No, ay, joder. Bueno, con coca. Pero no van a comer fiambre con Pepsi, Lick. No van a estar comiendo fiambre con orange, con 7-Up. Entonces no coman y nada. Cola. No, nada. ¿Cuántos puntos por tomar cerveza, Lick? Bueno, nada, pásenla bien, compañeros. Espero que en su familia, en sus hogares estén bien y los veo el próximo lunes. Gracias, Lick. Feliz noche, licenciado.